En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre, al irse de viaje, llamó a sus siervos y los dejó al cargo de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada cual según su capacidad, y luego se marchó. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 fue a hacer un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo, volvió el señor de aquellos siervos y se puso a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 5. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante, entra en el gozo de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 2. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó también el que había recibido 1 talento y dijo: Señor, sabía que eras exigente, que siegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El señor le respondió: Eres un siervo negligente y holgazán, con que sabías que siego donde no siembro y recojo donde no esparzo. Pues debías haber puesto mi dinero en el banco, para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitadle el talento y dádselo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil, echadlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es evidente que no todos hemos recibido los mismos talentos. El Señor lo reconoce cuando habla en esta parábola de que a cada uno le dio unos talentos distintos según su capacidad. Pero Dios no es injusto. No le pide al que ha recibido 2 talentos, es decir, menos cualidades que al de 5. No le pide que le entregue los resultados que le ha entregado el de 5. No le pide eso. Al de 2 le pide en función de los talentos que le ha dado. Al de 5 en función de esos talentos. El problema está con el de 1. ¿Por qué? El propio Jesús en la parábola dice que podía haber puesto, sin complicarse la vida, porque había recibido realmente pocos talentos. El hombre tenía pocas luces, pocos dones, pero podía haber puesto el dinero, el talento en el banco. Y habría sacado algo, no como si hubiera negociado con ellos, no habría sacado un 100% de beneficio. De 1 te doy 2, he ganado 1, como el de 5 que dio 5 y el de 2 que dio 2, no habría sacado un 100% de beneficio, pero habría sacado algo. Pero en realidad eso no es lo peor. Lo peor es que, además de ser un inútil, lo dice Jesús, siervo inútil, es un provocador, insulta. Sabía que siembras donde no, que siegas donde no siembras. Vaya, le está insultando. Su cortedad le lleva incluso a enfrentarse con su Señor, que es el símbolo de Dios. Vamos a poner algún ejemplo sobre estas cosas. Con frecuencia me encuentro con personas, hablando con ellas, que me escriben, o hacen referencia a otros que están cerca de ellos, en su familia, que se quejan de lo mal que va el mundo y que le reprochan a Dios que vaya tan mal el mundo. ¿Por qué Dios no hace algo? ¿Por qué Dios no hace algo?
Dios es el culpable, según ellos, de todo lo que va mal. Si hay un desastre de tipo natural, un terremoto, Dios es el culpable. Si hay una guerra, Dios es el culpable. Si una persona golpea a la otra, Dios es el culpable. Si un conductor está bebido, alcohólico y no controla, atropella a alguien, Dios es el culpable. Si un marido engaña a su mujer o una mujer a su marido, Dios es el culpable. Tienen una lista inmensa de acusaciones contra Dios. Eso me recuerda una historia. Por supuesto, no es una historia verdadera, pero es una historia muy bonita y con una gran enseñanza. Había una persona así que continuamente le estaba reprochando a Dios todo. Eres culpable de esto, eres culpable de lo otro, eres culpable de lo de más acá, de lo de más allá. Dios es el culpable de todo, de todo, de todo. Y continuamente le reprochaba. ¿Por qué no haces nada? ¿Por qué no haces nada? ¿Por qué permites esto? ¿Por qué no haces nada? Dices que nos quieres y no haces nada. Dices que eres poderoso y no haces nada. ¿Por qué no haces nada? Así un día tras otro. Hasta que el Señor se cansó y le habló. Bueno, y le dijo, me estás reprochando que no he hecho nada. Pero sí que he hecho algo. El otro le contestó lleno de soberbia, porque generalmente los tontos suelen ser soberbios, pero en fin, no todos los casos, pero con frecuencia. Como el que recibió solo un talento. Le contestó lleno de soberbia, diciendo, ¿qué has hecho? A ver, dime qué has hecho. Y el Señor le contestó, ¿he hecho algo? Te he hecho a ti. O lo que es lo mismo, ¿qué has hecho tú? Me estás reprochando que no he hecho nada. ¿Y qué has hecho tú? ¿Qué estás haciendo tú? Porque tú estás tranquilamente sentado viendo la televisión, viendo las desgracias que pasan en el mundo. ¿Qué has hecho tú? ¿Qué has hecho tú? ¿Qué estás haciendo tú para quitar el hambre? ¿Qué estás haciendo tú para poner paz? Porque posiblemente tú, que le reprochas a Dios que no haga nada, eres un consumista que derrochas y consumes posiblemente por encima de tus posibilidades, o a costa de tus padres, o a costa del Estado. Y posiblemente tú, que te quejas de que hay guerras en el mundo, no eres una persona pacífica, no eres capaz de perdonar, no eres capaz de pasar la página y olvidar, o no eres capaz de pedir perdón, no eres capaz de reconocer que tienes también tú tus propios fallos. ¿Qué has hecho tú? Porque Dios te ha hecho a ti. Es decir, si tú le reprochas a Dios, es porque crees en Dios. ¿Y no qué sentido tiene reprocharle a alguien a quien no crees? No, a mí no se me ocurre acercarme a una encina y empezar a regañarle a la encina diciendo, es culpa tuya que no haya llovido este año. La encina no me puede responder, sino me pegaría un ramazo y me diría, no puedes ser más tonto de lo que eres. ¿Qué has hecho tú para que las cosas vayan mejor? Tú has recibido pocos talentos, porque si no, no harías esas preguntas. Pero los pocos talentos, ¿cómo los estás empleando? Repito, ¿eres un consumista? ¿Eres una persona violenta, agresiva? ¿Qué has hecho tú? ¿Qué estás haciendo tú? Luego, yo creo que hay también otra cosa, ¿no? que no debemos olvidar, y no solamente con respecto al que ha recibido un talento y se muestra ofensivo, insultante contra su Señor. No debemos olvidar que los dones que hemos recibido tienen que producir un resultado, todos, el que tiene 5, el que tiene 2, el que tiene 1. Y que esto no es opcional. La Iglesia siempre, en su doctrina social, siempre, desde San Pablo está muy claro, dijo, enseñó que la propiedad privada es legítima, pero que sobre la propiedad privada grava una hipoteca social.
Es decir, tenemos el deber de hacer el bien. Por supuesto que el primer deber, el básico, es no hacer el mal. No robes, no robes. Pero no es suficiente. Nosotros, católicos, sabemos que tenemos el deber de hacer el bien. No podemos tener la conciencia tranquila diciendo, no he hecho mal a nadie. Nuestra conciencia solo será correcta y estará tranquila cuando digamos, he hecho todo el bien que he podido. No el que no he podido, ¿cómo voy a hacer el bien que no puedo? ¿Cómo voy a resolver yo la situación en Venezuela, que es espantosa? ¿Cómo voy a resolver yo las injusticias? Tantísimas tragedias. Pues yo no puedo. Pero el bien que yo puedo hacer, el que está al alcance de mi mano hacerlo, ese tengo que hacerlo. Y si he recibido mucho, es para que haga mucho bien. Y si he recibido medianamente, Dios no me va a pedir que haga más bien del que puedo hacer, pero ese me lo va a pedir. El que tiene mucho tendrá que dar mucho. El que tiene menos tendrá que dar menos. Pero todos tenemos que dar. Por lo tanto, para todos vale ese principio que debe de guiar tu comportamiento y tu conciencia. No te conformes con no hacer el mal. Haz el bien que puedes hacer, porque tienes el deber, la obligación. Sobre ese bien pesa una hipoteca. Y no me refiero solo al dinero, la cultura, la capacidad de trabajo, la salud. Sobre ese bien que has recibido, que otros no lo han recibido, y no es culpa de ellos. Sobre ese bien que has recibido pesa una hipoteca. Y todos los días deberíamos hacer nuestro examen de conciencia preguntándonos esto. No solamente he hecho algún mal, sino he hecho el bien que podía hacer, no el imposible, el posible. He hecho el bien que podía hacer, y así podremos irnos todos los días a la cama tranquilos y no le preguntemos a Dios qué está haciendo para resolver los problemas del mundo. Debemos empezar por preguntárnoslo a nosotros mismos. Que así sea.